Sí, bueno, vamos a comenzar. Sean bienvenidos a este ciclo de letras en el Museo Iconográfico de Guanajuato, que en este año denominamos Escritores Mexicanos de ayer y hoy. Hoy nos honra la presencia de la profesora emérita, la doctora Margot Glantz, escritora, investigadora, tuitera, como ha dicho además ser. Y estamos en la segunda parte del objetivo y de la estructura de estas charlas. Hace 8 días estuvo con nosotros la doctora Blanquestela Treviño, quien nos habló sobre la obra y la vida de la escritora Margot Glantz. Primero, una semblanza muy general. Margot Glantz es escritora, profesora emérita de la UNAM, investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores y creadora emérita del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, periodista, viajera y tuitera. Ha publicado más de 25 libros, entre los que destacan En Creación, Las Genealogías, Premio Magna Donato del 82, Síndrome de Naufragios, Premio Javier Villorrutia del 84, El Rastro, Premio Sor Juana Inés de la Cruz del 2003. En la obra crítica se destacan La Lengua en la Mano, Sor Juana, Saberes y Placeres, Esguince de Cintura, La Malinche, sus padres y sus hijos. Su obra reunida se ha publicado en 3 tomos en el Fondo de Cultura Económica. El cuarto está en prensa. Ya saben. Entonces, el cuarto se puede conseguir. Ha recibido las becas Guggenheim y Rockefeller. Profesora visitante en Yale, Harvard, Princeton, Berkeley, Stanford y otras. Ha recibido numerosos reconocimientos como el Premio Universidad Nacional del 91, el Premio Nacional de Ciencias y Artes del 2004, el Premio Quadruple del 2009, el Premio FI, antes el llamado Rulfo, del 2010. Recientemente ha sido designada la escritora delegada de México en la próxima Feria Internacional del Libro en Buenos Aires para el 2015. Y bueno, para comenzar, esta obra tan rica, tan amplia, de la que la doctora Blanquestela nos habló, por supuesto, primero su obra como investigador. Durante muchos años usted fue pues una maestra de múltiples generaciones, y nos decía la doctora Blanquestela que empieza a publicar su obra de ficción ya después, cerca de los 50 años, y bueno, pues entonces ha tenido una producción increíble, ha ganado muchos premios, un reconocimiento internacional. En una de sus primeras obras, en Las Genealogías, podremos hablar como de una especie de realismo, de los múltiples realismos que encontramos, que siempre se renuevan y son vigentes. Hay un realismo muy especial en su obra, que empezaría desde Las Genealogías como un pivote, y que podría verse en algunas otras de sus obras, sobre todo cuando parte de lo que ve e incluso habla sobre los nombres que hasta se pueden encontrar en la realidad esta material del mundo contemporáneo. ¿Podrías decirnos cómo es su proceso o su especial realismo? Primero que nada, quisiera agradecer la invitación que se me ha hecho para estar aquí de nuevo en este Museo Iconográfico de Quijote, agradecerle mucho a los directivos y a Raimundo, que ha sido tan generoso conmigo y que pues, me está presentando ahora de una manera también muy generosa. Bueno, yo no sé si mi texto, Las Genealogías, que esta es la 7ª edición, que tiene varias adendas, porque lo escribí en el año entre el 79 y el 81, se publicó en el 82, perdón, y desde entonces ha tenido diferentes ediciones, ha sido traducido a algunos idiomas, y ahora últimamente agregué algunos capítulos, y pues
Me ocupé también, es decir, el libro cuando yo lo escribí estaban vivos mis padres. Mi padre murió como 3 o 4 meses después de que el libro se publicó. Mi madre murió 15 años después y recientemente, en el año 2004, más reciente de 10 años, murió mi hermana mayor y también entonces lo dedico a ella. Creo que a la que le toca morirse pronto será a mí, por tanto no podría añadir capítulos porque no voy a dedicar un libro después de muerta, pero ahí está. Dice Raimundo que si puedo explicar este realismo. Yo no lo había considerado como realismo, pero tiene razón. Es un libro que pretende ser autobiográfico. Más que ser autobiográfico, es un libro que pretende ser biográfico, pero de una biografía muy cercana a mí, una biografía familiar, puesto que es la biografía de mis padres. Como dijo Raimundo y dijo Blanca Estela Treviño la semana pasada, yo empecé a escribir un poco tarde, empecé a escribir ensayos fundamentalmente, escribí también poemas y cuentos de malísima calidad que nunca he querido recoger en libros, ni algunos aparecieron en revistas y quisiera recoger todas las revistas donde aparecieron esos textos. Hace poco los acabo de encontrar, no sé por qué no los quemé y pensé que eran espantosos, diría yo. Entonces cuando ya pensé que podía escribir más o menos decentemente, publiqué Las genealogías, que no es mi primer libro de ficción, es mi tercer libro de ficción, pero los 2 primeros, es decir, uno de ellos lo publiqué en el tomo segundo de Mis Obras Reunidas, que es un libro dedicado a la narrativa, pero el primero, que se llamaba Las 1001 calorías, novela dietética, no lo quise publicar, porque pensé que era un libro que tenía algunos textos buenos y muchos textos que no creo que valga la pena, y que por eso no lo quise volver a publicar. Y luego escribí otra más que se llamó No pronunciarás, que tampoco quise publicar porque me pareció que también es un libro que tiene momentos valiosos, pero que cae mucho, entonces sí que tampoco lo quería volver a publicar. Y sí publiqué, por ejemplo, Las genealogías, que es una de las ediciones, o un libro que fue anterior a Las genealogías que se llamó 200 ballenas azules, y ahí te lo voy a dar al realismo, porque si no me parece que estoy yendo por las ramas. Pero bueno, Las genealogías, como dije hace un momento, es mi primer libro de ficción que tuvo más o menos un éxito, porque los primeros libros de ficción los pagué yo a cuenta de autor, nadie me los quería publicar, porque me conocían como profesora de la universidad, como escritora de ensayos, como periodista, como crítica de teatro, como crítica de literatura, pero no me conocían como escritora de ficción, y no quisieron publicar mi primer libro, lo tuve que publicar a cuenta de autor. La genealogía ya apareció en una editorial nueva que se llamaba Martín Casillas, que ya no existe, pero que se publicó a partir de toda una serie de textos que fui publicando por entregas en el periódico 1+1. En un momento dado, cuando Martín Casillas abrió su editorial, me pidió un libro y varios amigos insistieron que se publicaran Las genealogías. Las genealogías es un libro que, como dice Raimundo, tiene elementos realistas en la medida en que habla de mi familia, es decir, de mis padres y de la vida de mis padres anterior a su llegada a México, porque mis padres emigraron desde Ucrania, que ahora hay tantos problemas. Ucrania, en la época en que mis padres emigraron para México, formaba parte de la Unión Soviética, y antes, cuando ellos nacieron, formaba parte del Imperio zarista, de Rusia. Entonces, mis padres se sentían rusos, no ucranianos, como una provincia de Rusia. Ahora estamos viendo cómo, con todos los problemas que está teniendo Ucrania con Rusia, con la adhesión de Crimea a Rusia, con todos los problemas que está planteando Putin, con todos los escándalos diarios que vemos, pues yo ya realmente no sé si mis padres eran rusos o ucranianos, ¿no? Si en el momento en que nacieron eran rusos y pertenecían a una
provincia rusa que se llamaba Ucrania y que ahora es una república independiente que está perdiendo de alguna manera su independencia y otra vez adhiriéndose a Rusia. Entonces, mis padres vivirán ahora, les parecería que ha habido cambios así muy impresionantes y que ellos no son de ningún lado, porque eran ucranianos, rusos, pero soviéticos, pero nada, y ahora son ucranianos. Y yo de alguna manera soy descendiente de ucranianos. Pero como yo no sabía lo que era la vida de mis padres antes de llegar a México, porque ellos llegaron a México, se instalaron en México, ahí nacimos mis hermanas y yo, mis padres hablaban en yiddish, hablaban en ruso, aprendieron español en México, pero yo nunca aprendí ni yiddish ni ruso, y mi idioma materno, que no era el idioma materno porque mi madre hablaba ruso, es el español. Entonces, mi lengua era diferente de la lengua de mis padres. Yo sabía que ellos venían de otras regiones, de las cuales yo no tenía idea, no sabía cómo era, más que por lecturas, por los libros que había leído sobre Rusia, etc. Entonces decidí estudiar la vida de mis padres, pero hacer que mis padres por ellos mismos narraran su vida. Y aproveché un método que entonces era muy moderno, que era la grabadora, para ir grabando conversaciones con mis padres de muy diversa índole y con cronologías muy diversas, un poco desordenadas, e irlas publicando a lo largo de 55 o 60 textos en Uno más Uno, de 1979 a 1981. En 81 ya llevaba yo una cantidad enorme de textos, ya era un libro no como había aparecido, porque era un libro fragmentario, un libro en cierta medida acronológico, desordenado, etcétera, etcétera, y que había que encontrarle un cauce, una identidad. Entonces me puse a trabajarlo, a ordenarlo, a hacer un prólogo, y también decidí que no podía yo terminar el libro si no hacía yo un viaje a la Unión Soviética y si no conocía yo las ciudades de donde habían provenido mis padres. Mi madre había vivido mucho tiempo, la mayor parte de su vida, aunque nació en un pequeño pueblo, en una ciudad, en un puerto muy importante que es Odessa. Entonces yo iba a dirigirme a Odessa. Mi padre nació en un pequeño pueblo campesino, en un gueto judío, cerca de Kiev, ¿no? Probablemente no nació en ese lugar, sino nació en una ciudad ucraniana que se llama Kremenchuk, pero vivió muy pocos meses allí y luego emigró con su padre, su madre, dos hermanas a un pequeño pueblo que era un gueto campesino que se llamaba Novavitebsk. Se llamaba Novavitebsk porque lo habían constituido con un grupo de judíos que provenían de un pueblo más grande, situado un poco más al norte de Ucrania, que se llamaba Vitebsk, donde nació Marc Chagall, este gran pintor, que también fue amigo de mi padre. Entonces, ese pueblo Vitebsk era el pueblo donde mi padre había nacido, pero era un pueblo que fue totalmente arrasado por los cosacos y por la Revolución Rusa. Es decir, a medida que desarrollaba la Revolución Rusa, bueno, desde antes de que fuera la Unión Soviética, eran pueblos devastados por los casacos, porque había un antisemitismo muy feroz, al grado de que mis tíos mayores, los hermanos mayores de mi padre, emigraron a los Estados Unidos, algunos de ellos en 1905, después del pogrón del 5, emigraron a Filadelfia, y luego otros dos hermanos de mi padre, en 1917, cuando fueron liberados del servicio militar en la Primera Guerra Mundial, emigraron también a Filadelfia y quedaron en el pueblo mi abuelo, mi abuela, mi padre, que era el más joven de todos, y dos hermanas. Entonces, ya no podía yo reconstruir o regresar al pueblo donde mi padre había nacido, porque había sido totalmente destruido. Pero yo quería conocer por lo menos Kiev, que era la ciudad más cercana a ese pueblo, y conocer un poco lo que era Ucrania. Mi padre fue un poeta judío en yiddish, escribió también mucho en ruso, pero sobre todo en yiddish, que era el idioma que se hablaba en el pueblito, que era un pequeño gueto, como acabo de decir. Entonces,
Mi padre lo describía las estepas rusas, las estepas ucranianas. Yo había visto películas sobre Kiev, sobre las iglesias ortodoxas, sobre la ciudad. Conocía yo películas sobre Odessa, una película muy importante que fue la Corazón Potionkin, que se hizo por Eisenstein y que fue una película famosísima en donde uno de los paisajes más importantes eran las escaleras de Odessa que daban al mar y que tiene una escena fabulosa en donde una madre que es herida por la conflagración, porque es un momento de la Primera Guerra Mundial y también de la Revolución Comunista, deja caer una cuna con su hijo recién nacido, de unos 2 meses o 3 meses nacido, y la cuna, la carriola, va corriendo por las escaleras hasta caer al mar. Es un momento muy dramático de la película que todo el mundo recuerda. Entonces yo recordaba pues lo que era Odessa por la película, recordaba lo que era el paisaje ucraniano por los versos de mi padre, etc. Pero no sabía yo cómo era Ucrania, cómo era la Unión Soviética, pero cuando yo fui en 81 todavía era la Unión Soviética. Recuerden ustedes que el muro de Berlín cayó en el 90 y que también los países de lo que llamaban la cortina de hierro cayeron en el 90, ¿no? Desde el 90 ahora ha habido esa división tan grande de países que antes formaban un solo imperio, que fueron como desgajándose del centro y convirtiéndose en repúblicas independientes, con grandes problemas, con luchas como en Chechenia, como en etcétera, etcétera, ¿no? Y también, bueno, recordamos quizá todo lo que pasó en la antigua Yugoslavia en los años 90, que es todo el proceso después de la caída del socialismo, de la cortina de hierro, ¿no? Pero yo fui todavía algunos años antes de que cayera la cortina de hierro y todavía el comunismo estaba en su apogeo o en su decadencia probablemente. Entonces yo llegué, recorrí las calles, encontré todavía primos hermanos, ¿no? Ya hermanos de mi madre, mis padres, la familia de mi padre salió toda de Ucrania, no quedó nadie, porque en un momento dado, cuando empezó el estalinismo y empezó a haber problemas en las fábricas y todo eso, mi padre pudo salir todavía de la Unión Soviética porque sus hermanos de los Estados Unidos le mandaron dinero por pasaje para que fuera a Estados Unidos a vivir y los encontrara allá, pero cuando mi padre y mis tías salieron de Ucrania, ya Estados Unidos no recibía inmigrantes y solo pudo entrar a Estados Unidos mi abuela. Entonces mi padre y mi madre vinieron junto con mis tías en otras épocas, llegaron en épocas diferentes, iban a Cuba, pero no les gustó mucho Cuba y por $10 más les pidieron al capitán del barco, llegaron a Veracruz. Y aquí nacimos, ¿no? Entonces fue maravilloso, porque si no hubiera yo nacido, hubiera hablado inglés total, hubiera sido cómodo hablar bien inglés, pero mal de que yo nací en Estados Unidos, porque estoy viviendo en la Ciudad de México. Pero bueno, ese es el realismo del que yo puedo hablar. Ya hablé demasiado, ¿no? Ha mencionado usted algunos aspectos de su obra, como por ejemplo lo fragmentario, en esto que conectaría desde las genealogías, por ejemplo, hasta sus textos actuales en el periódico o su reciente libro sobre la India, sobre sus viajes, y su trabajo como tuitera. Hay una serie de textos que darían testimonio, relación de múltiples cosas, a veces autores. En algunos de sus textos hay mención de sus escritores favoritos o una relación con esos escritores de acuerdo a lo que está viendo. En algunos otros textos, pues es la realidad, digamos, en sus viajes en India, ese choque entre los palacios y la miseria. En otros de sus textos serían textos muy pequeños. Entonces, el comentario y la pregunta sería en el sentido de que su escritura tiene una vigencia muy contemporánea ahora que se habla de estos discursos fragmentarios y que
desde casi desde el inicio de sus textos de ficción, hay un sentido global de parcialidades. ¿Qué nos podrá presentar? Sí, bueno, yo empecé a escribir ficción tarde porque lo que yo podía escribir en ficción no correspondía de manera evidente a lo que por lo generalmente se escribía. Es decir, yo no tenía la estructura en mis textos que tenían otros escritores. Muchos de los escritores muy conocidos ahora pues son todos mis amigos, son de mi generación, y ellos empezaron a escribir muchos de ellos desde los 20 años. Yo, como decía Raimundo, mi primer libro de ficción lo publiqué a los 47 y La Señora salió cuando yo tenía 51. Entonces son libros tardíos, pero son libros porque en un momento dado advertí que la única forma que tenía yo de escribir era esta forma fragmentaria que iba a formar como, bueno, yo he aludido mucho a esta imagen, pero creo que es la que corresponde, es decir, mis textos forman parte de una especie de mosaico que está hecho de pequeños fragmentos que van teniendo su propia identidad como fragmento, pero al mismo tiempo ese fragmento puede unificarse con otros fragmentos y dar un todo coherente. Ahora, también esa fragmentación está muy relacionada con una visión que yo tengo de las cosas, que es una visión muy plural, muy desparramada, podemos decir también. Me interesan muchas cosas al mismo tiempo, todas me parecen absolutamente importantes y quisiera yo que todas cupiesen dentro de un texto. Y a veces la gente me dice, bueno, ¿cómo es posible que en sus textos aparezcan textos de una gran profundidad o textos de un gran dramatismo, como por ejemplo los textos que se refieren a los campos de concentración, a los hornos crematorios, etcétera, etcétera, o a mutilaciones, o a enfermedades muy terribles, al cáncer, etcétera, etcétera. Y junto con esos textos, son textos pues muy dramáticos, voy a insistir, muy violentos, muy ensañados, yo diría. Hay textos muy frívolos, es decir, textos que tienen que ver con una realidad muy cotidiana y que pueden ser pues simplemente una relación con la moda, con los cosméticos, con los peinados, con visiones que uno encuentra en la calle, fragmentarias de cualquier cosa, etcétera, que van a ser parte importante de mi escritura y que van a conectarse con esos momentos profundamente dramáticos a los que me he referido hace un momento. Sí, a partir de las genealogías, que fue un libro también fragmentario, puesto que se publicó por entregas en el periódico, es decir, fui publicando semanalmente los jueves en el 1+1 los textos, luego hice un trabajo de hilvanado de texto, y ya el texto estaba en imprenta cuando me fui a la Unión Soviética, y cuando regresé de la Unión Soviética escribí varios capítulos que sirvieron como epílogo del libro, etcétera, etcétera. Pero fue un texto que fui organizando a medida que los fragmentos se fueron dando, ¿no? Y muchos de mis textos son así. Por ejemplo, Raimundo habla de mi libro que se llama Coronada de Moscas, que es el penúltimo libro que escribí de ficción, que es un libro de viajes, que es mis 3 viajes a la India, que muchos de ellos también los publiqué en La Jornada, y fragmentos que publiqué en La Jornada, que luego también fui reestructurando, que les di una gran unidad, pero que de cualquier manera son textos que son como pequeños bocetos de imágenes que van surgiendo frente a la mirada de una persona que recorre un subcontinente enorme, con una cantidad de cosas hermosísimas, de cosas terribles, que se pasan ante los ojos de una manera inmediata, es decir, que uno puede encontrarse con gente mutilada, con ciegos, con mancos, con leprosos, con gente que carece de brazos, de piernas, etcétera, etcétera, y una miseria brutal de uno los parias, la gente muriéndose de hambre, pidiendo licencia, limosna, etcétera, etcétera.
y ve uno unos palacios extraordinarios, ve gente bellísima, ve cosas, un paisaje extraordinario o un paisaje horrendo porque es un paisaje como se está volviendo la Ciudad de México. A veces yo camino por el centro, por el Zócalo, y me parece que estoy caminando por Delhi, porque en unos 10 años de diferencia en que yo estuve en Delhi por primera vez, las multitudes en la Ciudad de México han aumentado terriblemente y el olor al alcantarillado de toda la Ciudad de México se ha vuelto verdaderamente nefasto. Es casi imposible soportar ya los olores, la basura. Es decir, nunca llega a la cantidad desmesurada que hay en la India, porque en la India hay 1.100 millones de personas y en México somos 100 y pico nada más, ¿no? Pero de cualquier manera, México se está acercando peligrosamente a esas ciudades contaminadas, violentas, etcétera, que yo veía en mis viajes a la India, y cuando me decían, bueno, tus viajes a la India, ¿qué diferencia tienen de los viajes a México? Bueno, hay muchas diferencias, obviamente, pero hay muchas cosas que pueden parecerse entre México y la India: el olor, la miseria, el tráfico espantoso, etcétera, etcétera. Pero esos textos eran textos también fragmentarios que fueron apareciendo periódicamente en un periódico que luego los organicé, les di otra organización, les di otra estructura y adquirieron pues una dimensión y se puede mirar sobre ellos de una manera completamente diferente. Luego publiqué un libro antes que se llama Saña, que es un libro en donde trabajo el problema de la saña. Saña es un sentimiento. En el siglo XI, Alfonso X tenía consejos a la gente, a los reyes, decía: para que los reyes puedan mitigar su saña, que casen. Si no hay guerra, que vayan a la caza. Es decir, porque el furor, el odio, la crueldad que todos tenemos en nosotros, no todos somos muy buenos, no somos angelicales, siempre hay movimientos de resentimiento, de odio, aún con las gentes más cercanas, ¿no? Si ese sentimiento que se puede traducir en saña, pues me sirvió a mí como una especie de motor para escribir varios textos que iban siendo de diferentes texturas, diferentes sentimientos, o sentimientos muy jocosos, o sentimientos muy violentos, o sentimientos muy frívolos, pero que todos iban encontrando una especie de cauce y que van teniendo por sí mismos, como digo, una densidad particular. Son textos que pueden leerse como fragmentos y tienen su totalidad, su identidad, pero que al mismo tiempo se van reuniendo con otros fragmentos que aparentemente son discordes entre sí, que no tienen nada que ver con los otros fragmentos, acaban teniendo una especie de hilo de unión muy tenue a veces, pero que al terminar el libro se encuentra, yo creo que muy claramente. También muchos de esos textos los publiqué en La Jornada. Y ahora, la semana que entra, hoy entró a imprenta otro libro mío, que también es un libro de recuerdo, de memorias, como las genealogías, y también de textos muy diversos, en donde aparece lo que dijo también Raimundo, que es esta relación que tengo, no solo con la vida cotidiana que llevo, o que he llevado a lo largo de mis ya muy largos años, sino también la geografía espiritual, o la autobiografía espiritual, esa autobiografía que consta de lecturas que se han convertido en parte fundamental de mi digestión anímica. Es decir, yo soy lo que he leído y lo que he ido trabajando a lo largo de mis años como profesora, como investigadora, como lectora, y hay una serie de autores que han sido fundamentales en mi vida y que tienen tanta importancia para mí y tanta corporeidad como podrían tenerlo figuras muy cercanas, tanto familiares como de amistades, ¿no? O de gente que conozco en la vida de trabajo o en la vida de todos los días, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esos autores que han sido muy importantes desde que era yo muy niña, porque mi padre tenía una biblioteca muy desordenada en varios idiomas. Yo tenía pues acceso a libros en español nada más, porque él tenía
libros en yiddish, en ruso, en hebreo, en español muchos, algunos en inglés, algunos en francés, pero al principio solo podía leer en español, y los libros que mi padre tenía en español, pues yo los leía así con una gran voracidad. Además mi padre se daba cuenta de que teníamos ganas de leer las hijas, no había televisión entonces, sí había coches, pero televisión no. Entonces, como mi hija me dice, mamá, cuando tú naciste había coches, sí, había coches, no había televisión, había radios, esos sí, radios, sí, pero nosotros no teníamos esa mala suerte o esa buena suerte de la televisión que pasaba a series, que pasa a series, etc., sino que pues nuestra mayor diversión era la lectura. Se leía mucho en voz alta, se leía en familia, no tanto como en el siglo XIX, a la luz de una vela, ¿no? No tanto como eso, evidentemente, no somos tan antiguos, pero se leía mucho, ¿no? Se leía mucho. Íbamos también al cine, veíamos muchas películas, y en esa época, cuando yo era muy niña, empezaba a ver series en el cine, y todos los domingos iba yo a ver películas, y aparte de las películas daban un episodio de una serie que a mí me fascinó enormemente, y que es una serie de ciencia ficción, que luego se ha ido perfeccionando con una cantidad de efectos especiales impresionantes. Los efectos especiales de mi época de niña son así completamente de chuparse el dedo, casi como de bebé, ¿no? Porque ya no tienen nada que ver con las grandes películas, Gravity, por ejemplo, de Cuarón, ni nada de eso, ¿no? Sino que son películas que sí eran muy fascinantes, como la de Flash Gordon, donde había viajes interplanetarios y había personajes de otros mundos, venía la guerra y había choques de naves, me encantaba. Pero pues ya no son como los de ahora, pero eso me despertaba mucho la imaginación. También vi Drácula y King Kong, que fueron pues importantísimos para mí. Por ejemplo, yo era niña judía, pero me convirtieron al catolicismo unas vecinas de mi madre. Mi madre quería que nos enseñaran inglés, unas muchachas jovencitas muy guapas, muy lindas, que habían sido porfiristas, pero que habían perdido todo con la Revolución Mexicana y que se dedicaban a dar clases de inglés. Entonces mi madre las contrató para que nos enseñara a mi hermana mayor y a mí inglés, pero ellas, en lugar de enseñarnos inglés, decidieron que como dos pobrecitas niñas judías bonitas, así, con el pelito chino y una así medio con el pelo castaño y la otra rubio, se iban a ir al infierno cuando podían irse al cielo si ellas les ayudaban. Entonces, en lugar de enseñarnos inglés, nos enseñaban catecismo y nos llevaban nos vivíamos en la calle, en Popotla, que es el barrio de Tacuba, un barrio de Tacuba muy bonito. Enfrente de nuestra casa estaba el árbol de la noche triste donde lloró Cortés, ¿no? Había un jardín, ahora ya se quemó, un rayo lo acabó, pero estaba el árbol, era un árbol así que nos recordaba. Mi papá estudiaba historia, había estudiado antropología, y mi papá recordaba a Cortés, había llorado Cortés ahí, habían pasado con sus soldados, con Pedro de Alvarado, con todos los señores, ¿no? Todos barbudos, llenos de armaduras, y que se sentara Cortés todo sudoroso con su armadura, con su barba, a llorar bajo el árbol de la noche triste. Eso a mí me parecía así fascinante, ¿no? Pero había una iglesia, un convento ahí enfrente, el convento de Popotla, que era un convento del siglo XVI, porque era un lugar muy histórico, muy importante, y había un cura que nos daba catecismo, pero un cura que tenía unas manos peludas, yo acababa de ver King Kong. Así que para mí, convertirme al catolicismo era como que King Kong. Yo tenía que besarle la mano al cura, y era como que tenía que besarle la mano a King Kong, porque yo era chiquita y era enorme. A lo mejor no era tan enorme, pero con esas manotas, ¿sí? Entonces decía, qué horror. Pero me convertí al catolicismo con King Kong y con el padre de la iglesia de Popotla. Entonces, como ustedes ven, al cabo de 2 o 3 años, mi madre se dio cuenta de que nos estábamos convirtiendo al catolicismo y decidió pues que ella prefería que siguiéramos siendo niñas judías porque esa era su religión. Ya no volvimos a ver a las vecinas, pero yo ya había hecho la primera comunión, el bautismo, el catecismo, la comunión. Además la comunión fue maravillosa porque, eso lo cuento en las genealogías, porque había mucha gente que se conmovía de que 2 niñas judías iban a irse al cielo, ¿no? Entonces nos compraron, por ejemplo, un traje blanco de seda precioso, un misal de cuero verdadero, nos hicieron un desayuno con tamales,
con atole, con champurrado, en una casa maravillosa de la colonia Santa María, que es una colonia que fue muy tradicional en la época del porfiriato, pero que se fue decayendo poco a poco y que ahora la están reconstruyendo, y donde había una casa como del siglo XIX, que tenía todavía vitrales Tiffany, y eran los Sodi Pallares. Acuérdense que había un Sodi que fue ahí del PAN, etcétera, desde de esa familia, que eran muy católicos, que tenían una mesa muy grande con 12 lugares, donde nosotros estábamos vestidos de blanco con nuestro traje de seda, con nuestro misal, comiendo tamales después de comulgar, naturalmente, ¿no? Con el niñito Dios en el corazón. Yo lo que iba al cine después de comulgar, y cuando estaba yo en el cine y viendo a King Kong, compraba yo muéganos. Y los muéganos los comía y yo hacía así, crash, crash. Entonces me daba no sé qué, porque pensaba que ese ruido del muégano iba a molestar al niño Dios que estaba en mi corazón. Entonces, digo, mi infancia católica es muy linda, ¿no? Que tiene que ver también con Drácula, porque vi a Drácula, ¿no? Todo eso lo asocio con Drácula, con King Kong, con el padre, no sé cómo se llamaba el padre ese, etcétera, y con esas amigas, ¿no? que nunca volví a ver, ¿no? Pero que fueron una cosa muy importante en mi vida, porque además me regalaron muchos libros de mártires cristianos. Y yo leí Fabiola, Quo Vadis, la historia de Filomena de Brabante, la historia de muchos santas, sobre todo santas, en aquella época. Por eso estudio aquí a Sor Juana, soy especialista en Sor Juana. Y de alguna manera yo creo que hubiera querido ser monja, pero afortunadamente no. Ahora, últimamente voy mucho por las ramas, como ustedes ven, pero después retomo y acabo llegando al punto de partida, no crean que soy tan desilvanada. Lo que yo quería decirles es que hoy entró a imprenta un libro mío que se llama Yo también me acuerdo, que es un libro de textos brevísimos, mucho más breves que cualquiera de los textos que yo he publicado antes, y hablando de la fragmentariedad de la escritura, y son textos pues de 2 líneas, 3 líneas, y son 400 páginas de textos de 2 líneas, de 3 líneas, que voy a leer unos que los traigo aquí, y que han salido en la jornada, algunos de ellos, han salido 13 entregas, porque es una forma interesante para mí, por un lado de ir contribuyendo para el periódico, por otro lado de ver qué efecto tienen mis textos, qué lectores encuentran, si son textos que tienen algún interés, porque hay bastante gente que los ha leído, y que también muchos de ellos, como decía también Raimundo, pues han aparecido en mis tweets, ¿no? El tweet es otra de las formas interesantes de escritura moderna, porque tiene muchas facetas, ¿no? Por ejemplo, pues por un lado es un método para dar a conocer cosas, para decir, bueno, esta noche a las 8 de la noche Margot Glantz va a estar hablando en el Museo Iconográfico Cervantes, y entonces aparecen en tweet y la gente lo retuitea. Alguna gente que vive en Guanajuato viene a verme aquí, y otra gente me felicita en México porque vine a Guanajuato, etcétera, etcétera. Pero también es un lugar para obituarios. Hoy cumplió 100 años de muerto no sé quién, hoy nació hace 100 años Octavio Paz, mañana es el cumpleaños de tal persona, hoy se acaba de morir Gabriel García Márquez, antenoche se murió Federico Campbell, acaba de entre los dos tomar Crimea. Así que es una fuente de noticias impresionante. Yo cuando leo los periódicos siento que son obsoletos, porque lo leo en el Twitter. La gente que tiene Facebook le parece que es muchísimo más obsoleto aún, porque todos nos enteramos de lo que pasa en el momento en que pasan las cosas, ¿no? Pero además el tweet sirve también para reseñar lecturas, ¿no? Y también es muy interesante el tweet porque sirve para sintetizar. Es muy importante que uno sepa contraer en 140 caracteres un pensamiento que tenga un interés, ¿no? Entonces muchas veces es una especie de ejercicio escriturario que para mí ha sido muy útil. Además, como es un ejercicio cotidiano, porque uno se pica con el tweet y se vuelve uno como vicioso, entonces siente que si no hace un tweet al día ya no merece vivir, ¿no? Yo creo que tengo que hacer un tweet al día, entonces empiezo a escribir cosas
hay cosas que escribo que no se me hubieran ocurrido nunca si no hubiera tenido el tweet enfrente, o varios otros tweets con los que dialogo, ¿no? Entonces muchos de esos tweets acabaron siendo textos míos que rehice en este libro de Yo también me acuerdo, ¿no? Del cual voy a leer unos pequeños fragmentos para que vean a dónde llega mi fragmentariedad. Me acuerdo de un día de sol en que escuchaba el estudio revolucionario de Chopin. Me acuerdo de una Ciudad de México casi sin automóviles, el aire sereno, azul. Me acuerdo de que me encantaba quejarme. Me acuerdo que he leído varias veces El primero sueño de Sor Juana. Me acuerdo de cuando viajo, tomo notas y no saco fotografías. Me acuerdo de una foto mía de los años 80, me veo muy guapa. Me acuerdo de todas las veces que el volcán Popocatépetl estuvo a punto de hacer erupción. Me acuerdo que hoy es viernes 12, afortunadamente no es viernes 13. Me acuerdo de que el 10 de julio de 2013 se cumplen 25 años de la muerte de un gran poeta chileno, Enrique Lin. Me acuerdo de que en Chile compré las obras completas de otro gran poeta chileno, Nicanor Parra. Me acuerdo de que estoy ahora en otra cosa y se me olvidó tuitear. Me acuerdo de que hoy vinieron a visitarme a mi jardín una mariposa amarilla y un colibrí. Me acuerdo de la belleza de mi mamá. Usaba un vestido negro con calados, encajes y una rosa muy blanca prendida al pecho. Me acuerdo del vestido de mi mamá, pero es un falso recuerdo. Lo recuerdo porque tengo un bello retrato al óleo, un poco dañado por el tiempo, en donde ella, mi mamá, aparece así, bellísimamente ataviada. Me acuerdo que mi papá le trajo a mi hermana Susana una muñeca con cara de Shirley Temple que me dio mucha envidia. Me acuerdo que Shirley Temple acaba de morir a los 84 años. Me acuerdo que la Shirley Temple de mi hermana tenía puesto un pijama de seda blanca con cintas anaranjadas y un dragón también anaranjado bordado en el pecho. Me acuerdo de que si no viajo, no tengo futuro. Me acuerdo que mi hermana mayor Lili me odiaba cuando éramos niñas. Me acuerdo que cuando nació mi hermana Susana, que es menor que yo, entraba yo sigilosamente al cuarto donde dormía y le apretaba la mollera. Me acuerdo que varios de mis perros murieron y que los extraño. El Groucho, la Lola y la Hilaria. Matajari no me importaba tanto. Me acuerdo que me regalaron una gata que se llamaba Venus. Mi veterinario descubrió que se llamaba Ceros. Me acuerdo que en Auschwitz le recé, en el campo de concentración, le recé un Kaddish, que es una oración fúnebre, a mi hermana Lili, que acababa de fallecer en febrero de 2004. Me acuerdo que en Auschwitz había montones de anteojos, valijas, dientes postizos de oro, cabellos. Me acuerdo que se acaba el año. Me acuerdo de que ahora debo escribir sobre exposiciones. Me acuerdo de una vez en que estuve atuítica. Me acuerdo cuando nació mi hija Lina, me hicieron una cesárea. Luego nació mi hija Renata, me hicieron otra cesárea. Me acuerdo que mi mamá decía, ni modo, así es la vida. Me acuerdo que los viajes ilustran, pero son caros. Me acuerdo que aún no he ido a Vietnam y tampoco a Birmania. Me acuerdo que de África solo conozco Egipto. Me acuerdo que en el Cairo vi desde el balcón del hotel donde estaba a Sarita Montiel cantando el último cuplé en español y dialogando en árabe. Me acuerdo que estudié italiano en Perugia, allí me refugié después de una decepción amorosa. Me acuerdo que estudié italiano en la Universidad para Extranjeros de Perugia y allí conocí a Salvador Elizondo, el escritor. Y las pizzas gigantescas de entonces costaban solo 100 liras. Me acuerdo que hace varias décadas era casi imposible que instalaran un teléfono particular en Argentina. Me acuerdo que en el Mar del Plata conocí al músico Astor Piazzolla. Me acuerdo de cuando fui por primera vez a Buenos Aires, un fotógrafo callejero polaco me tomó una foto. Había ido a la Argentina a hacer la América y nunca la hizo.
Me acuerdo que viajar es importante. Me acuerdo que mi madre murió cuando tenía 95 años. Me acuerdo que yo tengo ahora 84. Me acuerdo que me gusta el yogur. Me acuerdo que cuando viajo tomo apuntes. Mi caligrafía es tan mala que cuando trato de leer esos apuntes necesito un paleógrafo a mi lado. Y si lo hiciera, no podría yo dar pie con bola. Me acuerdo de esa zona fronteriza que es el desierto de Atacama, lugar de narcotráfico, artesanías y rencor. En fin, este es el libro que no es así, está ordenado de otra manera, pero es lo que estoy haciendo. Bueno, ya lo hice, pero me engolosiné tanto con esto que todos ya hago nuevos y les digo a los editores, ¿puedo meter varios me acuerdo más? Pues no, de molestar, porque si no el libro no entra. Entonces, para que mi gran pena, mis acuerdos se van a quedar para otro libro que ya estoy escribiendo. Hace algunas semanas, el escritor José de la Colina, hablando sobre la literatura, decía algo así como que no se imaginaba la literatura como una literatura que no fuera divertida. Aquí nos faltaría abordar de su obra muchas cosas, pero algunas que ya hemos visto, por ejemplo, su sentido del humor, pero también el erotismo, y en el sentido de qué es para cada quien la literatura, que puede ser muy, muy amplio, y ya sugerido por algunos de estos sus temas, ¿qué es actualmente la literatura para usted? Bueno, yo creo que sin literatura no podría vivir. He estado relacionada con la literatura desde que soy niña. Mi padre nos regalaba, por ejemplo, mitos griegos, o mi padre estaba suscrito a una revista argentina, a un periódico argentino que se llamaba La Nación, que sigue siendo, se llama La Nación, y que tenía una especie de folleto inserto que se llamaba El Villiquen. Era un folleto de novelas gráficas, ¿no? de cómics, ¿no? que en aquella época, debe haber sido en los finales de los 30, llegaron a México fácilmente. Parece mentira, había mucho menos medios de comunicación, no existían los medios rapidísimos que tenemos ahora, es decir, que con un teléfono celular podemos estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo, que puedo tener tweet, internet, etcétera, puedo sacar fotos, puedo sacar hacer notas, puedo entrar en el estado del tiempo, puedo tener un GPS, puedo tener lo que yo quiera en un simple teléfono celular. Pero en aquella época muchas de las cosas que llegaban a México, los periódicos, los libros, llegaban en un barco, ¿no? Y sin embargo, estábamos como más al día de lo que pasaba en América Latina. Nosotros teníamos en casa muchos libros que provenían de editoriales argentinas, en una época en que en México no había tantas editoriales donde se publicara ficción, donde se hiciera mucha traducción. Mi padre estaba suscrito a muchas cosas importantes, por ejemplo, la revista Sur, que fue donde escribió Borges, la revista de todo el campo. Yo me acuerdo de niña que teníamos en la casa la revista Sur, ¿no? Es decir, que yo me familiaricé sin saberlo con Borges, de muy niña, porque teníamos en la casa la traducción de La Metamorfosis de Kafka, que Borges tradujo, porque ganaba su vida traduciendo. No sé si era su mamá la que traducía, pero de todas maneras él le ponía puntos y comas. También Las Páginas Salvajes de Faulkner, que yo leí cuando tenía 15 años, que fue un libro que me impresionó mucho, pero también estaba traducido por Borges, y venían esos libros de editoriales argentinas. Pero también como desde los 9, 10 años, mi papá ya nos compraba esos libros ilustrados, en donde aprendíamos la mitología griega. Yo aprendí de muy niña, conocía yo los héroes griegos de la Ilíada, de la Odisea, porque mi papá se interesaba mucho en eso. Entonces mi vida, yo creo que
que de alguna manera el realismo de mi vida está muy realizado o muy relacionado con la literatura, porque siempre leí, además fui una niña tímida y me refugiaba en la lectura, ¿no? Es decir, estaba yo, el mayor número de horas que yo podía, estaba leyendo. Entonces leí Los Hermanos Karamazov, leía a Julio Verne, leía a Alejandro Dumas, leía novelas rosas, leía todo lo que me caía en las manos, novelas de esas que se coleccionaban en los periódicos, que mi papá compraba en Novedades, las publicaciones de herrerías, y ahí salía cada semana o un folletín, un fragmento de un folletín, por ejemplo, Los Tres Mosqueteros, o los de Poisson du Terrail, es decir, escritores muy famosos en el siglo XIX en Francia, que uno leía así con una avidez muy grande, Víctor Hugo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, desde muy niña, para mí la lectura fue una de las formas más importantes de relación con el mundo, ¿no? Entonces, sí, para mí, sin literatura no hay vida. No quiere decir que no tenga yo vida propia, ¿no? Es decir, que también he vivido, ¿no? También me casé, tuve hijos, viajé, sigo viajando, me compro ropa, me compro zapatos, me encanta, tengo amigos, cuento chismes, como cocinar, en fin, vivo, ¿no? Pero también leo, y la lectura, sobre todo la literatura, es para mí algo fundamental, son vasos comunicantes, no podría yo sentir, es como otra forma de sangre que circula por mis venas, digamos, ¿no? Para decirlo de una manera un poco cursi, pero así es, ¿no? Es decir, sin literatura para mí no hay vida. Ahora, ¿qué es la literatura? Son tantas cosas, ¿no? La literatura puede ser lo que leí de niña, lo que leí de adolescente, lo que leí para mis clases de la Facultad de Filosofía y Letras, lo que leí para la preparatoria, que fue maravilloso, porque tener un grupo de 100 alumnos y hacer que leyeran conmigo textos que a mí me parecían fascinantes y que a ellos les parecían aburridos, y hacer lo posible porque esos textos fueran tan vivos como eran para mí, pues era una de las tareas que me había fijado, que me apasionaba y que me daba pues, un gran resultado, porque tenía yo un grupo de alumnos muy extraordinarios y que se interesaban muchísimo. Entonces me pasa a veces que llego al supermercado, me encuentro un señor que se ve más viejito que yo, y yo le digo, maestra, gracias, usted fue mi maestra, ¿se acuerda de qué horror? O por ejemplo, de repente conozco a un señor aquí en Guanajuato que tiene 10 años menos que yo y se ve más pegado que yo. ¡Ay, qué bueno! Pero digamos, yo he dado clases toda mi vida y he logrado, aquí soy inmodesta, que mis alumnos participen del entusiasmo que a mí me da leer cierta literatura y enseñarles cómo deben encontrar en la lectura las cosas hermosas que la literatura tiene. Yo, por ejemplo, di varios cursos, uno de ellos lo tomó la Cristina Treviño, que estuvo la semana pasada aquí, que fue mi alumna. Yo tomé un curso de un profesor que los alumnos lo corrieron de la facultad porque era muy arbitrario y porque les hacía leer mucho. Entonces yo entré al curso, era un curso de literatura mexicana del 19, en donde tenían que leer mucho. Les dije, bueno, pues acaban de correr a tal maestro, pero me van a correr también a mí, porque conmigo van a leer. Pues sí leyeron, ¿no? Entonces era fascinante ver cómo leíamos esos folletines de 800, 900 páginas y los alumnos estaban fascinados y yo con ellos, ¿no? Es decir, que todos los años que he leído con mis alumnos, Los bandidos de Río de Paino, o Astucia de Inclán, o las novelas de López Portillo y Rojas, o las de Gamboa, o las de Cuellar, etc., las novelas importantes en nuestra tradición literaria, hemos tenido una especie como de temple común en donde nos ha apasionado por lo que hemos leído y yo he logrado que ellos lean y que me hagan leer a mí más y que me hagan entender lo que yo no hubiera podido entender si no hubiera leído con ellos, ¿no? Entonces, digamos, para mí es una de las formas fundamentales de la vida. Ahora, ¿qué es la literatura en sí? Pues no me podría poner a describirlo, porque son tantas cosas. ¿Y qué es para mí la buena literatura ahora? Probablemente para mí la buena literatura de ahora no tiene que ver con la buena literatura para muchas
también, ¿no? Pues muchas gracias, maestra. Podemos abrir un poco las preguntas para el público por si tienen algún comentario que quisieran intervenir. Entonces, a ver, empezamos ahí y luego con el maestro Palacios y luego aquí en el centro. Bueno, pues en primer término, maestra, pues un honor nuevamente tenerla aquí en Guanajuato. Yo recuerdo hace varios años que fuimos paseando aquí en estas calles con nuestra querida Margarita Peña y fuimos a los universitarios. Tuve la fortuna de presentar sus libros en León, un modo en León, en Guanajuato, en León. Pero bueno, se ha hablado de genealogías, pero creo que es importante. Yo recuerdo mis años de estudiante en los 60, que yo conocí a Margot Glantz por la onda. Cuando leíamos muy entusiastas, con mucha vehemencia y mucha pasión, a José Agustín, a Gustavo Sáenz, y de pronto leímos un brillantísimo ensayo, muchos de mi generación, que nos abrió los ojos para cohesionar la visión de Ludens, de la lectura de estos autores jóvenes, desabrochados, que diría García Márquez en su lenguaje, y era Margot Glantz hablando de la onda. Es más, Margot Glantz fue la que cuajó, bautizó esa generación con la onda. Hace poco entrevistaba en el Canal 11 a José Agustín, que ya está muy viejito también, yo me acuerdo que pues, era un chavo, rockero, y ahora ya se ve un señor con pancita como la mía, chelera, y habla pues, de Margot Glantz, ¿no? Pero se enoja conmigo. ¿Mande? Pero no me quiere. No, pero es que a lo mejor que porque los bautizó con lo de la onda, ¿no? Bueno, nada más quería mencionar eso, que es un tema amplísimo, ¿no? Usted podría abordar mucho de eso, porque usted nos abrió los ojos a dar esta visión de conjunto de esta generación que veíamos con muchísima pasión muchos jóvenes en esa época, ¿no? Sí, bueno, fue un movimiento muy importante, el de la onda, que ya tiene. Yo escribí un prólogo para un libro, una antología que hice para el siglo XXI, que se llamó Onda y Escritura, Onda y Escritura, jóvenes de 20 a 33. En esa época, José Emilio Pacheco tenía 33, ¿no? Y se acaba de morir a los 73, ¿no? Así que la onda tiene ya muchos años, ¿no? Sí, bueno, me pidieron que hiciera una antología y me encontré con que la década del 60 había producido una cantidad muy interesante de literatura, muy novedosa en México, porque era una literatura que era muy diferente de la literatura que se había producido hasta ese entonces. La década del 50 fue una década riquísima, en donde se publicó el primer Carlos Fuentes, pero sobre todo Pedro Páramo y Ñano Llamas de Rulfo, importantísimo. Se publicó también Balún Canán de Rosario Castellanos, se publicó Arreola, Bar Invención, Confabulario. Es decir, que fue una década muy interesante, porque una década donde hubo otro tipo de literatura, aunque todavía mucha de la literatura tenía que ver con la Revolución Mexicana, ya había cambios importantes, ¿no? El propio Carlos Fuentes acabó publicando La muerte de Octavio Cruz, que de alguna forma era la muerte de la Revolución Mexicana. Pero en los 60 se publicó una serie de novelas que tuvieron mucha importancia, que a mi modo de ver, cuando hice la antología, encontré que iban por lo menos haciendo una especie como de trabajo arbitrario para catalogarlos, en dos vertientes. Una era la de los jóvenes, los chavos, que escribían en donde el lenguaje era lo más importante del texto, es decir, que era un lenguaje que se mimetizaba a la forma de vivir de los jóvenes, que era un lenguaje que se ponía tal cual, o digamos, no se puede nunca poner tal cual en la literatura, se tiene que hacer una recreación, una reestructuración del lenguaje, pero parecía un lenguaje mucho más directo en la escritura que el lenguaje pues, de autores que trabajaban con más cuidado para que fuera un lenguaje literario, digámoslo así, sintéticamente, ¿no? Entonces, encontré, por ejemplo, un texto de José Agustín, que se llama ¿Cuál es la onda?,
Ya en aquella época se usaba mucho qué onda, ¿no? Que ahora lo usamos todos, pero que en esa época se empezaba a usar cuál es la onda, qué onda trae, etc. Y es de los años 60, ¿no? Entonces pensé, bueno, aquí le puedo poner una etiqueta, digamos, llamada literatura de la onda, ¿no? Luego había otros escritores, entre los que estaba Pacheco, Juan Salvador Elizondo, Sergio Pitón, que no aparece allí, pero que era de esa época, que escribían otro tipo de literatura en donde no necesariamente México era el referente obligado, porque Farabés, de Salvador Elizondo, no tiene nada que ver con México, pero es uno de los grandes libros que se publicaron en la literatura mexicana de los 60 y uno de los grandes libros que se ha publicado en México, ¿no? También se publicó otro libro muy importante de José Emilio Pacheco, que se llamó Morirás Lejos, que es un libro de una estructura muy complicada, muy específica, que se acercaría a la estructura de una corriente que en aquella época era muy importante en Francia, que era el Nouveau Roman. Entonces, es un libro sobre el Holocausto, un libro muy interesante, en donde José Emilio Pacheco entra en ese tipo de escritura muy cuidada, en donde el lenguaje es fundamental, pero de otra manera que el lenguaje de los chavos. El lenguaje de los chavos es un lenguaje desenfadado, a ritmo de rock, etcétera, etcétera, ¿no? Un lenguaje muy rápido, muy aparentemente superficial, muy erótico, muy grosero. Incorporaban las groserías al lenguaje como una manera habitual. Es decir, que, por ejemplo, hay una novela de los años de principios de siglo, Santa de Gamboa, que fue famosísima, es la novela de una prostituta, y nunca dice puta, dice, era una, 4 puntos suspensivos, no voy a decir nada. En cambio, en el lenguaje de la onda ya todas las palabras tradicionales ya las había usado en La región más transparente Carlos Fuentes, ya las había usado en El laberinto de la soledad Paz, ¿no? Pero ya habían entrado de otra manera al lenguaje, no como la metieron los jóvenes, ¿no? Los jóvenes de esa generación, Sáenz, Agustín, Palmer, García Saldaña, etcétera, ¿no? Pero el lenguaje la manera de utilizar el lenguaje de Elizondo o de Juan Emilio Pacheco en Morirás Lejos y Farabés era muchísimo más elaborada, mucho más docta, ¿no? Mucho más retórica, ¿no? Pero el lenguaje era el sustento también de la escritura, ¿no? Ahora, había otra novela muy importante, que es la que más se conoce de Juan Emilio Pacheco, que es La batalla del desierto, ¿no? La batalla del desierto, en realidad, a mi modo de ver, es la novela más hondera de la onda. Y es como que sintetiza lo que es la onda de una manera mucho más perfecta que José Agustín, etcétera, etcétera. Ahora, no le quito el mérito a José Agustín ni a Sáenz. El primer Sáenz era muy interesante, es decir, de perfil, el perfil de Agustín, de Gazapo, de Sáenz, o La princesa del Palacio de Hierro, Ofensivos días circulares, y muchos otros libros de Se está haciendo tarde, de Agustín, etcétera, etcétera. Son libros muy importantes, pero creo que fue una corriente que permitió que mucha gente creyera que era muy fácil ser escritor. Porque simplemente con salpicar, contar las anécdotas más tradicionales, más cotidianas, más casi sin elaborar, ¿no? Así que casi a flor de piel, epidérmicamente, utilizar las groserías a como ir al lugar, usar un ritmo así desenfrenado, etcétera, ya era buena literatura. Hay muchos libros que son malísimos y que salen de esa corriente, ¿no? Que muchísimos jóvenes se hicieron escritores y escribieron cosas pésimas, y yo creo que fue engolosinarse con la onda, ¿no? Ahora, Agustín y Sáenz y todos ellos se enojaron muchísimo conmigo porque le puse la onda. Cuando yo lo puse porque Agustín había dicho que cuál era la onda. Pero no sé por qué se enojan si les di nombre. Antes no tenían nombre, ahora tienen nombre, y se enojan conmigo. Debe ser como los adolescentes que se enojan con su mamá. Pero yo no quiero ser mamá de nadie, ¿eh? Cuando me dicen madre, me enojo. No me diga madre porque no soy su madre. Perdón, no quiero ser grosera. ¿Quién me preguntó más? Aquí al centro.
quisiera, bueno, son dos preguntas en realidad que tienen que ver con el mismo tema. Bueno, yo también nos platicó que de niña le impactó mucho, digamos, le impresionó mucho Drácula, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que también tiene un interés usted en el tema del vampiro por su texto, Metamorfosis del vampiro, en el cual hace pues, una interpretación sobre el tema de la literatura occidental, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle, fuera de esa interpretación literaria que hace usted, así como lectora, así apasionada, ¿qué le hace sentir el vampiro o qué le da a usted como para que le dedique una inspiración así? Y la otra, perdón. ¿Por qué escribo? ¿Qué usted dice? El vampiro. El vampiro. Ay, ¿quién no quiere literatura de vampiro? Crepúsculo, ¿no? Que ahora... Nunca se muere la literatura de vampiros. La literatura de vampiros es una literatura de, Drácula, de Bram Stoker, es uno de los libros más fascinantes que hay. Yo la leo cada vez, de vez en cuando, ¿no? Y lo voy a utilizar para una novela que estoy escribiendo, la próxima que voy a escribir. Es muy importante para mí Bram Stoker, porque es una novela sobre los dientes. Y los dientes son fundamentales para los vampiros, ¿no? Los colmillos son importantísimos. Entonces, la figura del vampiro es algo verdaderamente fascinante, porque tiene que ver con un tema importantísimo también, que es el de la posibilidad de la inmortalidad. Es decir, los vampiros son inmortales a costa de los otros, ¿no? Pero son inmortales porque se alimentan de la sangre de los otros. Pues que era Huitzilopochtli, un vampiro, muchachos. Huitzilopochtli vivía de la sangre de los sacrificados, ¿no? Sin esa sangre no podía vivir. Y si uno se pone a saber la historia de la humanidad, hay una cantidad de vampiros impresionante. Ahora, el primer vampiro que se escribió, bueno, yo creo que hubo muchos vampiros, pero así como que acuñados en la literatura, surge mucho en el siglo XIX en una especie como de conciliábulo de escritores, sobre todo de poetas, Byron y Shelley, ¿no? Que eran unos poetas importantísimos, poetas románticos de la primera mitad del siglo XX en Inglaterra, que se fueron a un lugar en Italia y estaban todos juntos con otras personas. Ahorita me olvidó cómo se llama el que hace el primer libro de vampiros de Polidori. John Polidori. Polidori, exactamente. Polidori, que era amigo de ellos, ¿no? Entonces decidieron que cada quien iba a escribir un libro importante, ¿no? Y Polidori escribió el primer Frankenstein, el primer de vampiro. Y Mary Shelley, que era la mujer de Shelley, escribió Frankenstein, que es una de las figuras más interesantes de la literatura y del cine, ¿no? Es decir, es también un personaje que no es nuevo en la literatura, porque también tiene que ver con la inmortalidad y con la posibilidad de que el hombre sea capaz de fabricar algo que se suponía que solo Dios podía crear, que es un ser humano nuevo, fabricado por las manos del hombre, que es el texto de Mary Shelley, ¿no? Pero que también existe en la literatura tradicional. Por ejemplo, está el golem en la literatura hebrea, que es un personaje también hecho con pedazos de seres humanos, ¿no? Hay también una famosísima novela de H.G. Wells, el escritor inglés, que se llama La isla del doctor Moreau, en donde también hay un tipo que hace experimentos con animales y que crea nuevos seres humanos, ¿no? Sí, pero el vampiro es como la cristalización de ese tipo de personaje que permite que a costa de la sangre de los otros sobreviva y sea inmortal, ¿no? Pero que tiene que ver con la ciencia ficción, tiene que ver con la literatura gótica, de espantos, etcétera, etcétera. Y que pues, yo creo que todos de alguna manera estamos fascinados con el vampiro. Mi nieta, que no lee nada, le aburre la lectura, leyó toda la serie de Crepúsculo. Y cuando llegó a ver las películas, le pareció mucho más fascinante la lectura que la película. Yo creo que eso es maravilloso, porque yo creo que la lectura permite mucho más despertar la imaginación que las películas, y más que las películas de ahora. Son películas que están hechas simplemente con una serie de efectos, y si no tienen efectos, si no tienen rapidez, un movimiento de una violencia total, no parecen ser
valiosos. Por ejemplo, la gente que ve películas de años 40 o 30 las encuentra aburridísimas, ¿no? Mis hijas, ay mamá, que lenta película. Y son maravillosas las películas, ¿no? Le dan a uno mucho más posibilidades de pensar, de imaginar, que para eso sirve la literatura, ¿no? La literatura me despierta muchos mundos posibles, ¿no? Afortunadamente, me hace pensar muchas otras cosas. Otra novela de vampiros que sería maravillosa también tomar en cuenta es Berenice, que es un cuento de Edgar Allan Poe, donde lo que hace, que también hay varios textos de Edgar Allan Poe en donde quiere que sus personajes sobrevivan. Tiene, por ejemplo, el extraño caso del señor Valdemar, que es un personaje al que después de muerto lo mantienen vivo, una serie de experimentos, ¿no? Y que en un momento cuando esos experimentos fallan, se descompone el personaje, ¿no? Pero tenemos los cuentos La Guía y Morela y Berenice, de la caída de la casa de Usher de Edgar Allan Poe, tiene que ver con vampiros también, ¿no? Es decir, es el ansia de la inmortalidad, ¿no? Y es el imaginar a un personaje que tuvo una historicidad, porque parece que existió un conde Drácula, y hay muchas leyendas sobre él en Hungría, ¿no? Se decía que se alimentaba de sangre humana. Pero también los aztecas, ¿verdad? ¿No? Digamos, que creo que para hacer que los dioses vivieran, se necesitaba sacrificar a hombres y amasar esas figuras con sangre humana. Como lo vemos, por ejemplo, en las crónicas de la conquista, de los misioneros, en Durán, por ejemplo, el padre Durán, el fraile Durán, o, por ejemplo, en una de las loas sacramentales de Sor Juana de la Cruz, ¿no? la del Divino Narciso. Así que en la literatura, en muchísimos campos de la literatura, se encuentra el tema del vampiro. Y a mí me sigue fascinando. Y usted como crítica literaria, ¿qué opina de las novelas, si es que las conoce, de la de Arriba de Narciso y La Ruta del Día de la Sangre Zárate, que dicen, o sea, los críticos que son las mejores novelas recientes de vampiros? No sé si... Eso ya, dice que ya eso ya no lo leí. Ya hay cosas que ya no leí. Ya no me las leí. Leo mucho cosas nuevas, pero regreso mucho a los clásicos ahora. Uno envejece y se vuelve así medio más, ¿no? Pero sí leo cosas nuevas. Trato de leer cosas nuevas y muchas veces cuando estoy de jurado de concursos de novelas, pues logro lo que se está escribiendo, o también para mis clases, que yo sigo dando clases en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuando doy literatura mexicana del siglo XX o XXI, pues sí leo autores nuevos, ¿no? Pero eso se necesita, ¿no? Además, un comentario último relacionado con este último tema de los vampiros. También un estudiante mío en Filosofía y Letras me pidió ser asesor en literatura española, la carrera hispánica, sobre el tema de los vampiros. Y el problema es que en México, pero sí hay una cierta investigación y justamente tropezamos circunstancialmente y afortunadamente con La Inquieta Compañía de Carlos Fuentes, donde hay un cuento que se llama Blanc. Claro, bueno, que tiene Aura. Aura es un cuento de vampiros. Y también tiene una familia lejana donde hay vampiros. Claro, ¿no? Sí, claro. A Carlos le interesaba muchísimo eso, ¿no? Es decir, esos cuentos fantásticos de Carlos, sobre todo Aura, que es un cuento maravilloso, pues es un cuento de vampiros. Nos parecería que ellos abren un poco el camino a esta literatura fantástica, en esa ruta vampiresca o de búsqueda de la eternidad, donde no tengo mucha tradición, por cierto, pero bueno. Hay un libro de Luis Prieto, que es un sociólogo, que le encantan los vampiros, y que escribió un libro sobre vampiros. Él es inteligentísimo, simpaticísimo, pero el libro es malo. Ni sé cómo se llama. Bueno, pues le agradecemos, doctora Glas, por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias.
dentro de 8 días los esperamos. Estará con nosotros Ana García Bergua, quien ganará el premio de novela Sor Juana Inés de la Cruz de 2013 por su novela La Bomba de San Juan, que por cierto está en nuestra librería a la venta. Y mañana los invitamos a los jueves musicales del Museo Iconográfico del Quijote, que se presenta el gran pianista Barón. Gracias y buenas noches.